¿Alguna vez has sentido un vacío en tu fe, como si las historias que te contaron sobre Jesús y la Biblia estuvieran incompletas? ¿Qué tal si te dijera que gran parte de la verdad espiritual que anhelas te fue deliberadamente ocultada, censurada por la misma Iglesia que juró protegerla, todo para mantener un poder terrenal y un control sobre tu alma? No estamos hablando de simples teorías. Hoy vamos a rasgar el velo de los siglos para revelarte el legado prohibido de Jesús, enseñanzas secretas, evangelios apócrifos y misterios que fueron enterrados porque prometían un despertar espiritual tan profundo, tan liberador, que amenazaban con derrumbar imperios y dogmas. Si alguna vez te has sentido prisionero de una fe que no te llena, si intuyes que hay una verdad más grande esperándote, este mensaje es para ti. Lo que estás a punto de descubrir no solo desafiará lo que crees saber sobre el cristianismo, sino que tiene el poder de transformar tu conexión con lo divino y cambiar tu fe para siempre. Quédate hasta el final, porque tu despertar espiritual podría comenzar hoy mismo. Sé que muchos de los que estáis viendo este vídeo buscáis respuestas genuinas, una conexión más allá de los rituales vacíos. Si sientes esa llamada ardiendo en tu interior, si este mensaje ya está tocando una fibra sensible, te invito a hacer una declaración poderosa en los comentarios. Escribe: quiero la verdad sin filtros. Esto no es solo un comentario, es un acto de valentía espiritual, una afirmación de tu derecho a conocer lo que te fue negado y a iniciar tu propio camino de revelación. Y si estas palabras resuenan contigo, si sientes que esta búsqueda es también tu búsqueda, deja tu me gusta ahora mismo en este video. Tu like es más que un simple clic, es una señal luminosa que ayuda a nuestro mensaje a romper las barreras del algoritmo, permitiendo que esta verdad prohibida llegue a más almas sedientas que, como tú, merecen despertar. Ay, si aún no eres parte de esta comunidad de investigadores de la verdad, ¿qué estás esperando? Suscríbete al canal y activa esa campanita. Te aseguro que no querrás perderte las revelaciones que están por venir, los secretos que continuaremos desenterrando juntos. La mayoría de las personas que ven nuestros videos aún no están suscritas. No seas una de ellas. Únete a nosotros en este viaje de descubrimiento y liberación espiritual. Prepárense, almas buscadoras, para un viaje que podría descorrer el velo que por siglos ha cubierto uno de los misterios más celosamente guardados por la Iglesia. El gran secreto de Cristo, una verdad tan profunda y transformadora que, de ser conocida masivamente, amenazaría con resquebrajar las mismas bases sobre las que se ha construido la fe institucional. ¿Y si les dijera que el Jesús que conocen, aquel presentado en sermones y catecismos, es solo una faceta de una figura mucho más compleja y revolucionaria? ¿Qué pasaría si existieran enseñanzas directas de Jesús, palabras de una sabiduría y un poder espiritual incalculables, que fueron deliberadamente ocultadas, censuradas y etiquetadas como prohibidas por aquellos que temían su impacto liberador? Hoy no hablaremos de meras especulaciones, sino de la existencia tangible de evangelios, apócrifos, textos antiguos que circularon entre las primeras comunidades cristianas y que pintan un retrato de Jesús y su mensaje que desafía radicalmente la narrativa oficial. Esta no es una invitación a abandonar la fe, sino a profundizarla, a ir más allá de lo que nos fue permitido saber, en busca de una revelación que tiene el potencial de encender un despertar espiritual sin precedentes. Lo que la Iglesia escondió, los secretos que intentó enterrar en las arenas del tiempo, claman hoy por ser escuchados, y quizás, solo quizás, contengan la clave para entender el verdadero y completo mensaje de Jesús, un mensaje que va más allá de la simple salvación y apunta hacia una transformación total de nuestro ser y nuestra conexión con lo divino, una verdad que una vez fue prohibida, pero que ahora emerge para iluminar nuestro camino. El gran secreto de Cristo no reside en una fórmula mágica ni en un ritual arcano, sino en la comprensión de que su mensaje original pudo haber sido mucho más vasto, más inclusivo y, sobre todo, más empoderador de lo que la Iglesia institucional estuvo dispuesta a admitir. Los evangelios prohibidos, esos textos que no encontraron lugar en el canon cuidadosamente seleccionado, no son simplemente curiosidades históricas,
Son testimonios de una fe vibrante y diversa que existió en los albores del cristianismo, una fe que no temía explorar los misterios más profundos de la existencia y la divinidad. En sus páginas encontramos un Jesús que no solo habla de amor y compasión, sino que también imparte una sabiduría oculta, enseñanzas esotéricas destinadas a un círculo más íntimo de discípulos, verdades sobre el reino de Dios que es interior, sobre la naturaleza del alma y sobre la posibilidad de una unión directa con el Padre, sin necesidad de los intermediarios que la Iglesia posteriormente impondría. ¿Por qué se ocultó esta dimensión del mensaje de Jesús? La respuesta, mis hermanos, yace en la naturaleza misma del poder y el control. Un mensaje que empodera al individuo, que le enseña a encontrar a Dios dentro de sí mismo, es inherentemente subversivo para cualquier institución que base su autoridad en ser el único canal hacia lo sagrado. Esta verdad, la del acceso directo a la revelación y al despertar espiritual, es el núcleo del secreto que fue tan vehementemente censurado, un secreto cuya hora de ser conocido ha llegado finalmente para transformar nuestra fe. Imaginen el impacto de estos evangelios prohibidos si hubieran sido parte de nuestra herencia espiritual común. Textos como el Evangelio de Tomás, con sus dichos enigmáticos y profundos que invitan a la introspección, o el Evangelio de María Magdalena, que revela su rol como una discípula aventajada y portadora de una sabiduría especial, o incluso fragmentos de evangelios que hablan de la infancia de Jesús de maneras que humanizan y a la vez magnifican su misterio. La Iglesia primitiva, en su proceso de consolidación y en su afán por presentar una fe unificada, y seamos honestos, más fácilmente controlable, tomó decisiones cruciales sobre qué escrituras serían consideradas inspiradas y cuáles serían relegadas al olvido o, peor aún, a la condena. Este proceso de selección no siempre estuvo guiado por la pureza teológica que se nos quiere hacer creer, sino a menudo por agendas políticas y por el temor a enseñanzas que pudieran fomentar la disidencia o una espiritualidad demasiado personal, demasiado libre. El secreto, entonces, no es solo lo que Jesús dijo y que fue ocultado, sino también el por qué se ocultó, para mantener una estructura de poder, para definir una ortodoxia que sirviera a los intereses de unos pocos y para evitar que el rebaño descubriera la inmensidad de su propio potencial espiritual y la multiplicidad de caminos hacia la verdad que el propio Jesús pudo haber enseñado. Esta revelación es fundamental para entender las manipulaciones que han moldeado nuestra fe durante siglos. La verdad que late en estos evangelios apócrifos y que constituye el gran secreto de Cristo es, en esencia, una llamada radical a la libertad espiritual, un llamado a trascender la religión de la mera observancia y el dogma para abrazar una fe viva, experiencial, transformadora. Jesús, tal como se nos revela en muchos de estos textos censurados, no estaba interesado en fundar una nueva religión jerárquica que sustituyera a la antigua, sino en despertar en cada ser humano la conciencia de su filiación divina, de su capacidad innata para conectar con la fuente de toda vida. Este es un mensaje que devuelve la responsabilidad y el poder al individuo, que lo invita a ser su propio sacerdote, su propio templo. ¿Acaso puede haber algo más liberador y al mismo tiempo más amenazante para una institución que se erige como mediadora exclusiva entre Dios y la humanidad? Por eso, estos escritos fueron prohibidos, sus portadores perseguidos y sus enseñanzas distorsionadas. Pero la verdad, como un río subterráneo, siempre encuentra la manera de emerger a la superficie. Y hoy, en esta era de despertar global de la conciencia, el secreto de Cristo, la verdad de los evangelios ocultos, está brotando con una fuerza imparable, ofreciéndonos la oportunidad de reconstruir nuestra fe sobre cimientos más auténticos y de experimentar una conexión con Jesús mucho más profunda y personal de lo que jamás imaginamos posible. Este conocimiento es la llave para abrir las puertas de una prisión espiritual que muchos ni siquiera saben que habitan. Así que, al embarcarnos en esta exploración de los evangelios prohibidos y los secretos ocultos de Jesús, no lo hacemos con un espíritu de simple curiosidad intelectual, sino con la reverencia y la seriedad de quien busca perlas preciosas en un campo que ha sido deliberadamente descuidado.
Lo que está en juego es nada menos que la posibilidad de redescubrir la plenitud del mensaje crístico, de rescatar las joyas de sabiduría que fueron descartadas y de permitir que esa verdad complete nuestra comprensión y enriquezca nuestra jornada espiritual. La Iglesia nos dijo que estos textos eran peligrosos, heréticos, falsos. Pero ¿y si el verdadero peligro no residía en los textos mismos, sino en el potencial que tienen para despertar nuestra conciencia y liberarnos de las cadenas del control religioso? Este es el desafío que se nos presenta: atrevernos a mirar, a cuestionar, a discernir por nosotros mismos. Porque el gran secreto de Cristo, una vez revelado, no puede ser simplemente un dato más. Está destinado a ser una semilla de transformación profunda, una luz que nos guíe hacia una fe más madura, más valiente y, en última instancia, más alineada con el corazón mismo de aquel que dijo: «La verdad os hará libres». Juan 8:32. Y la libertad que estos textos prometen es precisamente la que nos prepara para las revelaciones aún más impactantes que aguardan en nuestro camino de descubrimiento. Hermanos y hermanas, en esta senda del despertar, si el tópico anterior nos abrió los ojos al gran secreto de un Jesús cuyas palabras y enseñanzas fueron parcialmente ocultadas, ahora debemos tener el coraje de preguntar: ¿cómo ocurrió esto? ¿Quiénes fueron los arquitectos detrás de esta monumental censura espiritual que ha mantenido a la humanidad en una oscuridad parcial durante siglos? La respuesta nos lleva directamente a uno de los eventos más determinantes y a la vez más manipulados en la historia del cristianismo: el Concilio de Nicea. Convocado en el año 325 por el emperador romano Constantino, este sínodo es presentado a menudo como un momento de divina inspiración, donde la verdad de la doctrina cristiana fue solemnemente definida. Pero, ¿y si les dijera que la realidad fue mucho más terrenal, más política, y que las decisiones tomadas en Nicea sirvieron menos a la verdad de Jesús que a los intereses de un imperio romano que buscaba desesperadamente la unidad y el control? Prepárense para descorrer el velo sobre una conspiración imperial que no solo moldeó la Biblia que hoy tienen en sus manos, sino que también silenció aspectos cruciales del mensaje de Jesús, pavimentando el camino para una iglesia cada vez más alejada de sus orígenes humildes y proféticos. Este conocimiento es vital, pues sin entender cómo la verdad fue manipulada en el pasado, no podremos reclamar la plenitud de la revelación espiritual que nos fue prometida y que nos aguarda. El misterio de Nicea es una herida abierta en la historia de nuestra fe, una herida que debemos examinar para sanar. Constantino, el emperador que convocó Nicea, no era precisamente un dechado de piedad cristiana desinteresada. Su conversión es vista por muchos historiadores serios más como una astuta jugada política que como un genuino despertar espiritual. El Imperio Romano se encontraba fragmentado por disputas internas y el cristianismo, con su creciente número de seguidores, representaba tanto una amenaza como una oportunidad. Constantino vio en la unificación de la Iglesia bajo una única doctrina y una única estructura de poder, avalada por el Estado, la herramienta perfecta para consolidar su propio imperio. Así, el Concilio de Nicea se convirtió en el escenario donde se decidiría qué versión del cristianismo prevalecería, qué creencias serían consideradas ortodoxas y cuáles serían perseguidas como herejías. Imaginen la escena: obispos y teólogos debatiendo acaloradamente sobre la naturaleza de Cristo, sobre la Trinidad, mientras la sombra del poder imperial se cernía sobre ellos, presionando por consensos que favorecieran la estabilidad política. ¿Puede una verdad espiritual auténtica florecer bajo tales condiciones de manipulación? ¿O es más probable que lo que surgiera de allí fuera un compromiso, una versión de Jesús y su mensaje cuidadosamente editada para no desafiar las estructuras de poder terrenales? La verdad censurada en Nicea no fue solo la de textos apócrifos específicos, sino la de un Jesús libre, un Jesús cuyo reino no es de este mundo y cuyas enseñanzas sobre el despertar interior amenazaban el control que tanto el imperio como la iglesia institucional anhelaban.
Uno de los resultados más trascendentales y menos comprendidos de la influencia imperial en Nicea y los concilios subsecuentes fue la progresiva formación del canon bíblico, es decir, la lista oficial de libros que compondrían la palabra de Dios. No crean ni por un instante que esta lista descendió del cielo en tablas de oro. Fue un proceso humano, demasiado humano, plagado de debates, exclusiones y decisiones que reflejaban las tensiones teológicas y, crucialmente, las luchas de poder dentro de la Iglesia. Aquellos evangelios y escritos que presentaban un Jesús más místico, más enfocado en la gnosis o el conocimiento interior, aquellos que daban un papel protagónico a figuras femeninas como María Magdalena, o aquellos que simplemente no encajaban con la visión de una iglesia jerárquica y dogmática, fueron sistemáticamente marginados, prohibidos y, en muchos casos, destinados a la hoguera. La Biblia que resultó de este proceso, aunque contiene sin duda perlas de inmensa sabiduría espiritual, es también un testimonio de lo que fue silenciado, de las voces que fueron acalladas, de la verdad que fue deliberadamente ocultada para servir a una agenda. El Jesús que nos llega a través de este canon filtrado es, en muchos aspectos, un Jesús domesticado, un Jesús seguro para el sistema. Pero el Jesús prohibido, el Jesús de los textos apócrifos, sigue susurrando sus secretos a aquellos que tienen oídos para oír, invitándonos a una revelación más completa y a un despertar que la Iglesia y el Imperio tanto temieron. Esta manipulación de las Escrituras es quizás uno de los secretos más oscuros de nuestra tradición. El legado de Nicea, por lo tanto, no es solo la afirmación de ciertas doctrinas como el credo niceno, sino también la consolidación de una mentalidad de exclusión y condena hacia cualquier forma de espiritualidad cristiana que no se ajustara al molde imperial. La herejía se convirtió en un arma poderosa para silenciar la disidencia y para justificar la persecución de aquellos que se atrevían a buscar a Dios fuera de los canales oficiales. ¿Cuánta sabiduría se perdió? ¿Cuántas comunidades espirituales vibrantes fueron aniquiladas en nombre de una verdad única impuesta por el poder? El impacto de esta conspiración imperial resuena hasta nuestros días, en la desconfianza hacia las instituciones religiosas, en la sed de una conexión más directa y auténtica con lo divino, y en la búsqueda incesante de esos fragmentos de verdad que fueron censurados y prohibidos. Al entender que la Biblia fue, en parte, un producto de la manipulación política, no perdemos la fe. Al contrario, la liberamos de las cadenas del dogmatismo ciego y la abrimos a la posibilidad de una revelación continua y personal. El Jesús silenciado por Nicea, el Jesús cuyas enseñanzas sobre el despertar interior y la soberanía espiritual del individuo fueron consideradas demasiado peligrosas, es precisamente el Jesús que muchos están redescubriendo hoy, un Jesús que nos llama a trascender las limitaciones impuestas por la historia y a reclamar nuestra herencia espiritual completa, un misterio que una vez desvelado tiene el poder de transformar radicalmente nuestra comprensión de la Iglesia y del propio Cristo. Así, al contemplar el Concilio de Nicea, no debemos verlo como un faro inmaculado de verdad divina, sino como un crisol donde la fe, la política y el poder se fundieron de manera a menudo conflictiva, dando forma a un cristianismo que, si bien se expandió por el mundo, también pagó el precio de silenciar voces y ocultar verdades. La conspiración imperial no fue necesariamente un grupo de hombres en una habitación oscura tramando el mal, sino la inevitable consecuencia de la alianza entre el trono y el altar, donde los intereses del Estado comenzaron a dictar los contornos de la fe. Para nosotros, como buscadores de una espiritualidad auténtica y de un despertar genuino, es crucial reconocer esta manipulación histórica, no para caer en el cinismo, sino para afinar nuestro discernimiento y para valorar aún más aquellos textos y enseñanzas apócrifas que sobrevivieron a la censura, portando chispas de esa luz que se intentó extinguir. La verdad sobre el Jesús silenciado y la Biblia manipulada es una puerta que, una vez cruzada, nos lleva a un entendimiento más profundo de los misterios de nuestra fe y nos prepara para las revelaciones que aún están por venir, aquellas que nos permitirán reconstruir el rompecabezas de un mensaje divino que es mucho más vasto y liberador de lo que jamás nos contaron. Este conocimiento es un paso esencial
hacia la verdadera libertad espiritual. Hermanos y hermanas, tras haber examinado cómo las estructuras de poder de la Iglesia y el Imperio Romano manipularon la narrativa cristiana y censuraron verdades inconvenientes, es momento de sumergirnos en la esencia misma de uno de los textos apócrifos más impactantes jamás descubiertos, el Evangelio de Tomás. Este no es un evangelio narrativo como los canónicos. No encontrarán aquí la historia del nacimiento de Jesús, ni sus milagros espectaculares, ni el relato de su pasión y resurrección. Lo que sí hallarán, y esto es lo que lo vuelve tan profundamente transformador y a la vez tan temido por la Iglesia institucional, es una colección de aproximadamente 114 dichos, o logia, atribuidos directamente a Jesús. Son sus palabras secretas, enseñanzas profundas y a menudo enigmáticas que prometen la vida eterna a quien logre descifrar su verdadero significado. Este evangelio, descubierto en Nag Hammadi, Egipto, en 1945, sacudió al mundo teológico porque presentaba un camino hacia la salvación y el despertar espiritual radicalmente diferente al propuesto por la ortodoxia. Un camino que no depende de la fe en un evento histórico externo, sino del conocimiento interior, de la gnosis, de la revelación que brota del corazón mismo del buscador. Prepárense para escuchar algunas de estas palabras prohibidas, palabras que la Iglesia se esforzó por mantener ocultas, temiendo que su luz disipara las sombras del control y la ignorancia espiritual que tanto le convenían. El Jesús que emerge del Evangelio de Tomás es un maestro de sabiduría, un guía espiritual que no busca seguidores ciegos, sino compañeros en el despertar. Sus enseñanzas apuntan insistentemente hacia adentro, hacia el descubrimiento del reino de Dios que, según él, no es un lugar físico ni un tiempo futuro, sino una realidad presente y accesible dentro de cada uno de nosotros. El reino está dentro de vosotros y fuera de vosotros, declara en uno de sus dichos más conocidos, Logion 3. Cuando lleguéis a conoceros a vosotros mismos, entonces seréis conocidos y comprenderéis que sois hijos del Padre viviente. Pero si no os conocéis a vosotros mismos, estáis en la pobreza y sois la pobreza. ¡Qué revelación tan poderosa y qué contraste con la idea de un Dios distante y un reino al que solo se accede tras la muerte o mediante la intermediación de una iglesia! Este evangelio prohibido pone el énfasis en la autorrealización, en el divino potencial que yace latente en nuestro interior. Las palabras secretas de Jesús en Tomás son como llaves diseñadas para abrir las puertas de nuestra propia alma, para que reconozcamos nuestra verdadera identidad como seres de luz, chispas de la divinidad. No es de extrañar que la Iglesia, con su estructura jerárquica y su énfasis en la obediencia a dogmas externos, considerara estas enseñanzas una amenaza directa a su autoridad y a su concepción de la fe, un misterio que preferían mantener censurado y lejos del alcance del creyente común, temiendo el despertar de una espiritualidad autónoma y liberada. Consideren este otro dicho del Evangelio de Tomás, Logion 2. Dijo Jesús: quien busca, no cese de buscar hasta que encuentre, y cuando encuentre se turbará, y cuando se turbe se maravillará, y reinará sobre el todo. Aquí se nos presenta la búsqueda espiritual no como un camino fácil ni cómodo, sino como un proceso que implica crisis, turbación, pero que finalmente conduce a la maravilla y al reinado, a la plena realización. Este no es el lenguaje de la sumisión pasiva, sino el de la indagación activa y valiente. La Iglesia, al censurar textos como este, nos privó de una visión de Jesús como un provocador sagrado, alguien que nos desafía a cuestionar, a explorar los misterios de nuestra propia conciencia. El temor de la institución no era tanto a la herejía, sino al empoderamiento que estas palabras secretas podían generar. Un individuo que se maravilla, que reina sobre el todo a través del autoconocimiento, es un individuo difícil de manipular, de controlar. El despertar espiritual que propone Tomás es radicalmente personal e intransferible. Por ello, este evangelio apócrifo fue etiquetado como gnóstico y por ende peligroso, cuando en realidad podría contener la esencia misma de lo que Jesús enseñó a sus discípulos más cercanos, una verdad oculta que la Iglesia no quiso que el mundo conociera,
prefiriendo un evangelio que promoviera la dependencia en lugar de la soberanía espiritual. La insistencia del evangelio de Tomás en el conocerse a sí mismo como vía hacia el reino y hacia la vida eterna resuena profundamente con las más antiguas tradiciones de sabiduría espiritual, pero también representa un desafío directo a la teología del pecado original y la redención exclusivamente a través del sacrificio de Cristo en la cruz, tal como la desarrolló la Iglesia paulina y posterior. Para Tomás, el problema fundamental del ser humano no es tanto el pecado como la ignorancia, especialmente la ignorancia de su propia naturaleza divina. Si sacáis lo que está dentro de vosotros, eso que tenéis os salvará. Si no tenéis eso dentro de vosotros, eso que no tenéis os matará. Logion 70. Estas palabras secretas implican que la salvación o la destrucción es un proceso interno. No niega la figura de Jesús, al contrario, la exalta como el revelador de estos misterios, pero coloca la responsabilidad última en el individuo y en su disposición para emprender el viaje interior. Es comprensible que una iglesia que construía su poder sobre la administración de los sacramentos y la absolución de los pecados viera en estas enseñanzas una amenaza a su propia existencia y relevancia. Por eso, el Evangelio de Tomás fue prohibido, censurado, manipulado en su interpretación, tratando de apagar una luz que, sin embargo, ha sobrevivido milagrosamente para iluminar nuestro despertar espiritual en estos tiempos cruciales. Su mensaje es una profecía viviente de la libertad que nos espera. Así, el Evangelio de Tomás se erige no como un sustituto de los evangelios canónicos, sino como un complemento vital, una pieza del rompecabezas que nos fue negada y que ahora tenemos el privilegio de redescubrir. Sus palabras secretas nos invitan a una fe más madura, más introspectiva, una fe donde el reino de Dios no es una promesa lejana, sino una experiencia viva y transformadora aquí y ahora. Nos muestra un Jesús cuyo yugo es ligero, no porque nos quite toda responsabilidad, sino porque nos revela que la llave del reino está en nuestras propias manos, en nuestro propio corazón. La Iglesia temió este mensaje porque un creyente que encuentra a Dios en su interior es un creyente que ya no necesita que le digan qué pensar o cómo sentir. Este despertar espiritual es el verdadero legado prohibido de Jesús, una verdad oculta que, al ser revelada, tiene el poder de cambiar no solo nuestra relación con Él, sino nuestra relación con nosotros mismos y con el universo entero. Y mientras absorbemos la profundidad de estas enseñanzas de Tomás, nos preparamos para explorar cómo otras figuras cruciales del círculo íntimo de Jesús también fueron portadoras de revelaciones que la historia oficial intentó borrar, revelaciones que nos esperan en el próximo capítulo de nuestra búsqueda. Hermanos y hermanas, habiendo explorado ya las profundidades del Evangelio de Tomás y las maquinaciones que buscaron silenciar la voz interior de Jesús, es imperativo que ahora volvamos nuestra mirada hacia dos almas que caminaron muy cerca del Maestro, pero cuyas historias fueron trágicamente manipuladas por la Iglesia para servir a sus propios fines: María Magdalena y Judas Iscariote. Estas no son simples figuras secundarias, son portadores de misterios profundos, protagonistas de evangelios apócrifos que ofrecen una revelación sorprendente y liberadora sobre su verdadera relación con Jesús y su papel en el drama divino. Durante siglos, María Magdalena ha sido reducida a la imagen de una pecadora arrepentida y Judas al arquetipo del traidor supremo. Pero si esta narrativa fuera una burda simplificación, una verdad censurada para ocultar un conocimiento mucho más complejo y espiritualmente desafiante, los textos prohibidos, aquellos evangelios que la Iglesia no quiso que leyéramos, nos invitan a reconsiderar todo lo que creíamos saber sobre ellos, abriendo la puerta a un despertar que podría sanar antiguas heridas y restaurar la dignidad de estos servidores de la luz, revelando secretos sobre la misión oculta de uno y la condición de apóstola secreta de la otra. Comencemos por María Magdalena, una figura cuya intimidad con Jesús y cuya comprensión espiritual profunda son palpables en los evangelios apócrifos que llevan su nombre o la mencionan con reverencia, como el Evangelio de María. Lejos de ser la prostituta penitente
que una tradición eclesiástica tardía y misógina nos pintó, una imagen, por cierto, sin fundamento sólido en los evangelios canónicos, estos textos prohibidos la presentan como una discípula amada, quizás la más aventajada, una verdadera apóstola a quien Jesús confió enseñanzas secretas y revelaciones especiales que no compartió con el resto. Imaginen la audacia de esta verdad en un contexto patriarcal, una mujer como principal receptora y transmisora de la gnosis crística. El Evangelio de María nos muestra a los otros apóstoles, especialmente a Pedro, celosos e incrédulos ante la sabiduría y la preeminencia espiritual de Magdalena. ¿No será que la supresión de su verdadero rol y la censura de su Evangelio fueron parte de un esfuerzo deliberado por parte de la Iglesia primitiva para marginar el liderazgo femenino y el poder del divino femenino dentro del movimiento de Jesús? Este conocimiento oculto, esta verdad sobre María Magdalena, no solo restaura su figura, sino que también nos obliga a cuestionar la estructura patriarcal sobre la que se ha edificado gran parte de la Iglesia, abriendo un camino para un despertar espiritual más inclusivo y equilibrado, donde la revelación no conoce género. Ahora, enfrentemos el misterio de Judas Iscariote, el hombre cuyo nombre se ha convertido en sinónimo de traición. Pero ¿qué tal si la historia de su traición fuera una verdad manipulada, una simplificación trágica de un acto mucho más complejo y doloroso, quizás incluso una misión secreta encomendada por el propio Jesús? El Evangelio de Judas, un texto apócrifo redescubierto y publicado en el siglo XXI, nos ofrece una perspectiva absolutamente revolucionaria y profundamente perturbadora. En este Evangelio prohibido, Judas no es el villano codicioso, sino el discípulo que Jesús escoge para una tarea terrible pero necesaria, ayudarlo a liberarse de su cuerpo carnal. Jesús le revela a Judas secretos cósmicos que no comparte con los otros discípulos, señalándolo como aquel que superará a todos ellos. Este evangelio sugiere que la entrega de Jesús no fue un acto de perfidia, sino un sacrificio consciente orquestado divinamente, en el que Judas jugó un papel crucial y dolorosamente incomprendido. Imaginen el impacto de esta revelación. El traidor podría haber sido el más leal, el que entendió la verdadera naturaleza de la misión de Jesús. La Iglesia, por supuesto, no podía permitir que esta narrativa circulara, pues desestabilizaba por completo la teología del sacrificio expiatorio y la figura del villano necesario. Este secreto oculto sobre Judas nos obliga a reconsiderar nuestras nociones de bien y mal, de lealtad y traición, y a buscar una verdad más profunda más allá de las apariencias censuradas. La existencia misma de estos evangelios prohibidos, el de María y el de Judas, entre otros textos apócrifos, es una prueba contundente de que la historia del cristianismo primitivo fue mucho más rica, diversa y polémica de lo que la Iglesia oficial nos ha hecho creer. Estos escritos no son meras invenciones tardías, son el eco de comunidades que vivieron su fe de maneras diferentes, que honraron a distintas figuras y que preservaron enseñanzas de Jesús que fueron consideradas demasiado radicales o inconvenientes para la ortodoxia emergente. Al silenciar estas voces, al censurar estos textos, la Iglesia no solo nos privó de una comprensión más completa de María Magdalena y Judas, sino que también empobreció nuestra propia herencia espiritual, limitando el espectro de la revelación divina. El despertar espiritual al que estamos llamados hoy implica también un acto de justicia histórica, rescatar estas figuras de la difamación y el olvido, escuchar sus historias prohibidas con un corazón abierto y permitir que sus verdades ocultas enriquezcan nuestra fe. Porque en la liberación de María Magdalena de la imagen de pecadora y en la posible redención de Judas de la etiqueta de traidor, yace también una clave para nuestra propia liberación de los juicios y las condenas que tanto daño han hecho a la espiritualidad humana, una profecía de sanación para el alma colectiva. Por lo tanto, al acercarnos a los evangelios apócrifos de María Magdalena y Judas, no buscamos simplemente reescribir la historia por un afán revisionista, sino que anhelamos una verdad más profunda, una revelación que nos conecte de manera más auténtica con el misterio de Jesús y su círculo íntimo.
Estos textos prohibidos nos desafían a ir más allá de las narrativas simplistas y a abrazar la complejidad, la paradoja y la profundidad del drama espiritual. Nos muestran que la verdad a menudo reside en lo que fue ocultado, en lo que fue censurado, en las voces que fueron silenciadas por miedo a su poder transformador. La historia de María como apóstola secreta y la posible misión oculta de Judas son faros que iluminan los rincones oscuros de nuestra tradición, invitándonos a un despertar donde la compasión reemplace al juicio y la búsqueda de la verdad completa prevalezca sobre la comodidad de los dogmas heredados. Y esta valentía para enfrentar las verdades incómodas es lo que nos prepara para el siguiente y último paso de nuestra jornada actual: entender cómo toda esta sabiduría oculta, rescatada de las cenizas de la historia, puede sanar nuestra fe y liberar nuestro espíritu hoy. Hemos viajado juntos, almas valientes, a través de los senderos prohibidos de la historia, desenterrando los secretos de un Jesús diferente, las maquinaciones políticas que manipularon la Biblia, la sabiduría liberadora del Evangelio de Tomás y las verdaderas historias de María Magdalena y Judas. Ahora llegamos al corazón mismo de nuestra búsqueda. ¿De qué nos sirve todo este conocimiento oculto? ¿Cómo puede esta verdad, rescatada de los textos apócrifos que la Iglesia intentó borrar, transformar nuestra vida, sanar nuestra fe herida y, finalmente, liberar nuestro espíritu? La respuesta, mis hermanos, es tan profunda como la sed que nos trajo hasta aquí. Esta sabiduría ancestral, estas enseñanzas censuradas, no son meras reliquias del pasado. Son medicina para el alma contemporánea, un bálsamo para las heridas infligidas por siglos de dogma rígido, miedo religioso y una espiritualidad desconectada de la experiencia interior. Los textos apócrifos, al presentarnos un Jesús más íntimo, un mensaje más enfocado en el despertar interior y una conexión directa con lo divino, nos ofrecen las herramientas para reconstruir nuestra fe sobre cimientos de autenticidad, amor y libertad, permitiéndonos renacer de las cenizas de una religiosidad que quizás ya no nos nutre hacia una conexión viva y palpitante con la verdad espiritual. Este es el poder de la revelación. No solo informa, sino que transforma y cura. La curación de la fe comienza cuando nos atrevemos a cuestionar y a buscar más allá de lo que nos fue impuesto. Muchos llegan a estos conocimientos prohibidos cargando el peso de una fe que les ha generado más culpa que consuelo, más temor que amor. Se sienten desconectados de un Dios que parece distante y juzgador, y de una iglesia que a menudo ha priorizado la obediencia ciega sobre la conciencia iluminada. La sabiduría oculta en los textos apócrifos actúa como un espejo que nos refleja una imagen diferente de Dios, de Jesús y de nosotros mismos. Nos revela un Jesús que comprende nuestras dudas, que valora nuestra búsqueda individual y que nos invita a encontrar el reino no en estructuras externas, sino en la sacralidad de nuestro propio corazón. Esta perspectiva disuelve el miedo paralizante al castigo divino y lo reemplaza por un anhelo de autoconocimiento y crecimiento espiritual. Al descubrir que muchas de las enseñanzas que nos causaron angustia fueron, de hecho, interpretaciones manipuladas o incompletas, una profunda sanación comienza a tener lugar. La verdad, incluso cuando es dolorosa al principio, tiene un inmenso poder curativo, y los secretos de los evangelios prohibidos son portadores de esa medicina esencial para el espíritu herido por la religión institucionalizada, abriendo la puerta a un despertar largamente esperado. La liberación espiritual es la consecuencia natural de esta fe sanada y expandida. Cuando comprendemos, a través de estos textos apócrifos, que la conexión divina no es un monopolio de ninguna institución, sino un derecho de nacimiento de toda alma, las cadenas comienzan a caer. Ya no necesitamos intermediarios que nos digan cómo orar, qué creer o cómo vivir nuestra espiritualidad. El Jesús de muchos evangelios prohibidos, como el de Tomás o el de María Magdalena, nos empodera para ser nuestros propios guías espirituales, para confiar en nuestra intuición y en la revelación personal. Esta sabiduría oculta nos enseña que somos portadores de una chispa divina, que la gnosis, el conocimiento salvador, se encuentra dentro de nosotros. ¡Qué mensaje tan liberador para aquellos que se han sentido asfixiados por dogmas y reglas
que no resuenan con su experiencia interior. Esta liberación no significa anarquía espiritual, sino la asunción de una responsabilidad madura por nuestro propio camino. Es el despertar a la comprensión de que somos co-creadores con lo divino, capaces de discernir la verdad por nosotros mismos y de vivir una vida espiritual auténtica y gozosa, libre de la manipulación y el control que la Iglesia, a lo largo de la historia, tanto se esforzó por mantener a través de la censura de estos mismos textos que hoy redescubrimos como profecías de nuestra propia emancipación. Los textos apócrifos, por lo tanto, no son solo documentos antiguos, son portales hacia una nueva conciencia, hacia un cristianismo místico y vivencial que muchos anhelan sin saberlo. Nos invitan a trascender la fe basada en la mera creencia para abrazar una fe basada en la experiencia directa, en el conocimiento sentido, en el despertar de nuestra propia divinidad interior. La sabiduría oculta que contienen es una hoja de ruta para el viaje del alma hacia la unión con el todo, un viaje que Jesús mismo nos invitó a emprender. Al reconectar con estas enseñanzas prohibidas, no estamos abandonando a Cristo. Al contrario, estamos encontrándonos con Él de una manera más profunda, más íntima y más transformadora que nunca. Estamos descubriendo al Jesús que habla el lenguaje del alma, al Maestro que nos ve no como ovejas descarriadas que necesitan ser controladas, sino como dioses en potencia que necesitan ser despertados. Esta es la promesa de la gnosis, la promesa de los evangelios censurados, una liberación espiritual tan completa que redefine nuestra existencia entera y nos permite caminar por el mundo con la certeza de que el reino de Dios, esa verdad última, ya habita en nosotros, esperando ser reconocido y manifestado. Este es el verdadero poder que la Iglesia temió y que ahora está a nuestro alcance. Así, al concluir este tramo de nuestra exploración, vemos que renacer de las cenizas es posible. La sabiduría oculta de los textos apócrifos, lejos de ser una amenaza para la verdadera fe, es un regalo invaluable que nos permite sanar las heridas del pasado, liberarnos de las cadenas del dogma y despertar a nuestro máximo potencial espiritual. La verdad que estos evangelios prohibidos nos revelan es que la búsqueda de Dios es un viaje personal e intransferible, y que las respuestas más profundas residen en el silencio de nuestro propio corazón, allí donde la voz de Jesús aún resuena con claridad para quienes tienen el coraje de escuchar más allá de lo censurado. Que este conocimiento no sea solo información, sino una invitación a la transformación, un llamado a vivir desde un lugar de mayor conciencia, amor y libertad. Porque la verdad, una vez descubierta y abrazada, no solo nos hace libres, sino que nos impulsa a seguir buscando, a seguir creciendo, a seguir desvelando los infinitos misterios del Espíritu. Y es con este espíritu renovado que nos preparamos para integrar estas revelaciones y llevar su luz a un mundo que tanto la necesita. Hemos recorrido juntos un camino de revelaciones profundas, desenterrando el legado prohibido de Jesús, enfrentando las sombras de Nicea, escuchando las palabras secretas de Tomás y redescubriendo las verdaderas historias de María Magdalena y Judas. La verdad oculta de los textos apócrifos ha comenzado a emerger de las cenizas, no para destruir tu fe, sino para purificarla, para sanarla y, sobre todo, para liberarla. Ahora, la pregunta más importante resuena en tu interior. Después de todo lo que has descubierto hoy, ¿cómo se ha transformado tu visión sobre Jesús y el camino espiritual que te fue enseñado? Comparte tu experiencia en los comentarios, no como una simple opinión, sino como un testimonio de tu despertar, una declaración valiente de que eliges la verdad sobre el dogma. Escribe qué revelación te impactó más y cómo planeas integrar este conocimiento en tu búsqueda personal. Tu voz es crucial para romper el silencio milenario. Si este viaje ha encendido una llama en tu alma y no quieres perderte ni una sola de las futuras revelaciones que continuarán desafiando lo establecido y expandiendo tu conciencia, asegúrate de estar suscrito a este canal y activa todas las notificaciones. Es la única manera de garantizar que sigamos juntos en esta senda de descubrimiento, rompiendo las cadenas del engaño espiritual. Y porque el despertar nunca termina, justo aquí en la pantalla está apareciendo una sugerencia para nuestro próximo video. Haz clic en él
y continúa esta jornada, porque hay muchos más secretos esperando ser revelados, muchas más verdades listas para ser reclamadas. Recuerda siempre, la búsqueda de la verdad es el acto de fe más sagrado. No te conformes, no dejes de cuestionar. Sigue buscando, sigue creciendo, sigue despertando. Hasta nuestro próximo encuentro en la luz de la verdad.